Y el tema de hoy es un tema que yo creo que nos va a dar mucha luz y entendimiento. Nos va a elevar significativamente la conciencia. Las personas van viviendo la viven como pueden. Unos piensan que como quieren, pero aunque crean que las viven como quieren, generalmente es como pueden, porque lo que la gente quisiera o quiere está limitado a lo que creen que pueden o a lo que podrían en cierto momento si las condiciones fueran distintas o diferentes, pero generalmente no tienen una visión más allá de lo que creen que pueden. Por ejemplo, ¿cuántos seres humanos piensan en volar o salir volando? Generalmente no. Generalmente el volar tiene que ver con un aparato, pero no un ser humano que vaya volando por los cielos. Algunos lo piensan, pero como una fantasía, no realmente como algo que pudieran hacer o pudieran lograr. Por ejemplo, capacidades como mover algún objeto con la mente, entre comillas con la mente, o sea, con una energía vital, donde puedes mover un objeto. Y muchas personas no lo piensan, no lo creen. Incluso muchos lo nulifican y piensan y creen que eso no es posible, que eso es una condición que nunca podría pasar, una condición que no existe. Entonces vamos a entender que las personas se limitan o viven limitadas de acuerdo a su visión. Y hay una limitación significativa correspondiente a la visión de cada quien. Entonces, todo ser humano, de alguna forma o alguna manera, vive con límites. Y los límites le marcan barreras o le marcan condiciones hasta dónde puede ir y hasta dónde ya no puede ir. Tú que me estás escuchando, tienes límites. Y si hicieras algo por ir más allá de tus límites, seguirías teniendo límites. Por ejemplo, si una persona no tiene dinero y tiene como límite a lo mejor 100 pesos, bueno, sería su límite. Pero si esa persona hace algo y en vez de 100 unidades de dinero tendría acceso a 1000 unidades de dinero, su límite serían 1000. Pero si esa persona hace algo y en vez de 1000 fueran 10,000, ese sería su límite. Y si su límite en vez de 10,000 serían 100,000, ese sería su límite. Si serían 1,000,000, 1,000,000,000, 1,000,000,000,000, no importa hasta dónde fuera, siempre encontraría un límite. Podríamos decir entonces que la forma natural, normal, por decirlo de alguna manera, del ser humano actualmente es vivir siempre con límites. Y que la diferencia de los límites que tiene el ser humano hace la diferencia en lo que vive o no vive. Por ejemplo, aunque estamos diciendo que siempre existe un límite, lógicamente no se puede comparar un límite que alguien tenga con 100 unidades de dinero con alguien que tenga 1,000,000,000,000 de unidades de dinero. Aunque los dos son un límite, uno es un límite mucho más pequeño y un límite es un límite mucho más grande o mayor, al punto que ni siquiera se siente como un límite. Ya tener la oportunidad de gastarte trillones y trillones de unidades de dinero, pues sería algo increíble. ¿Por qué? Porque sería tan grande el límite que parecería que no se tiene ningún límite. Sin embargo, cuando tienes esas cantidades y quieres tener acceso a ciertas cosas, te das cuenta que sí existe un límite. Entonces, vamos a pasar por ahí. De alguna forma o alguna manera, todos los seres humanos viven rodeados de límites. Y los límites con los que viven le podríamos decir que son su forma. Es como están conformados. ¿Qué quiero decir con esto? Que si pudiéramos revisar un plano, un proyecto, una forma o manera de encontrar los límites de cada quien en todo lo que corresponde a su vida, podríamos entonces entender la forma de esa persona. Y podemos darnos cuenta que son tan variados y tan diferentes los límites que alguien puede tener, en las condiciones tan distintas y diferentes que alguien puede tener, que entonces cada uno es totalmente diferente a otro. Y quiero, antes de continuar, aclarar algo muy importante. Los límites en la forma de vida actual o en la forma de vida que se tiene no son malos. Los límites no son una condición no conveniente. Los límites son lo que permiten que de toda la diversidad que existe se pueda diferenciar en alguna y tú puedas tener esa experiencia. Si no tuvieras la oportunidad de tener límites o barreras de la diversidad que existe, no puedes reconocer la diferencia entre uno y otro, no teniendo experiencia alguna. Por lo tanto, los límites son algo de nuestra vida que nos permite tener experiencia, que nos permite interactuar con una cosa con otra, reconocer lo que cada cosa es. Si no tuviéramos esos límites, como digo,
no pudiéramos reconocer la diferencia entre una cosa y otra, y al no reconocer esas diferencias no tuviésemos ninguna experiencia. Por lo tanto, yo sé que estamos acostumbrados a pensar o creer que los límites, o hablar de los límites son negativos o no son buenos. Pero yo sí quisiera entender que en la forma que se vive actualmente, los límites son necesarios. Hay una diferencia muy grande. Una cosa es tener límites para tener una experiencia y otra cosa muy distinta es estar limitado por los límites. Entonces, cuando una persona vive limitado por los límites, vive en sufrimiento, vive en impotencia. Pero cuando una persona utiliza y marca los límites para tener una experiencia, es una persona con conciencia que entiende y sabe que esos límites le permite distinguir las formas dentro de la diversidad. Entonces, eso de lo que estoy diciendo, distinguir las formas dentro de la diversidad es fundamental. Por lo tanto, cuando tú elevas tu conciencia, no dejas de utilizar los límites. Sigues utilizando los límites con la diferencia que usas los límites conscientemente para delimitar las formas que estás experimentando. Y formas me refiero no solo de los objetos físicos, sino de los contextos por completo de la experiencia que en este momento estamos teniendo. De acuerdo a ello, entonces, estamos dando cuenta de eso. Los límites que cada quien tiene, conscientes o inconscientemente, pequeños o grandes, en forma de apegos o no, son cosas que la gente, al tenerlos y poderlos identificar, como les digo, podríamos definir la forma de esa persona. Y no me estoy refiriendo, como digo, a la forma física solamente, que también está incluida, sino a la forma contextual o a la experiencia misma que tiene de la vida. Si yo empiezo a platicar con alguien y empiezo yo a distinguir los límites que esa persona tiene, a poder saber y entender hasta dónde puede llegar esa persona en todas sus condiciones, en su personalidad, en cómo ve la vida, en su visión, en lo que hace, en lo que no hace, en su toma de decisiones. Puedo entonces reconocer la forma de esa persona, que es la forma en la que vive la vida, la forma en la que experimenta la vida. Entonces, cada uno de ustedes ya tiene una forma definida, tiene una forma hecha. Y esa forma definida o hecha, como les digo, está dada por esos límites. Y ahí es donde nos tenemos que empezar a hacer una pregunta y a preguntarnos, ¿quién puso esos límites? ¿Cómo se pusieron esos límites? ¿Esos límites son simplemente para definir la forma de la experiencia que estamos teniendo? ¿O son límites que ya están por encima de nosotros, donde nos están limitando significativamente, haciendo que la vida sea de una manera y no pueda ser de otra? Y vamos a encontrar que desgraciadamente no sabemos quién puso esos límites, no sabemos por qué están ahí, si son necesarios, no son necesarios o pueden ser de otra manera. Tampoco sabemos o no entendemos hasta dónde llegan, ni siquiera nos habíamos dado cuenta cómo nos definen. Y tampoco podemos moverlos o no sabemos cómo cambiarlos, porque lo general o lo más increíble es que lo más seguro es que estemos supeditados a ellos, estemos atrapados en esos límites. Una vez que estás atrapado en esos límites, es como, ya no hay de otra, genio y figura hasta la sepultura. Ahora, en los límites que estás atrapado, ni siquiera son solo económicos o de capacidades. Es en cómo tú defines las cosas o cómo tú experimentas las cosas. Una vez que un límite está dado, te rebotas tanto con él, pegas tanto con esa limitación, que se va generando una idea de fortaleza en el límite. Se va generando un muro que cada vez se hace más tangible, duro para ti. Pero no te das cuenta que realmente ese muro no tiene ninguna tangibilidad, ninguna dureza, más que el valor que tú le estás dando. El que está sosteniendo ese muro eres tú mismo. Porque los límites sí son, como digo, para delimitar una forma y por lo tanto tener una experiencia, pero los límites no son para delimitarnos a nosotros mismos y no poder ir más allá de ellos. Entonces, hay una gran diferencia de reconocer los límites para experimentar la forma, a vivir los límites impotentes, supeditados a ellos, donde entonces estamos limitándonos a nosotros mismos. Como digo, desgraciadamente la mayoría de las personas crecen,
viven y hasta mueren, toda su vida la viven así, ya limitados por los límites que han puesto o han tomado totalmente quién sabe cómo, no saben cuándo se activaron, no saben más que así es la vida y viven de acuerdo a ello. No queda de otra forma, no queda de otra manera, no hay otra forma distinta o diferente en la cual se pueda vivir o experimentar la vida. Desgraciadamente así es. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿O cuál es la idea? Tenemos que empezar a reconocer los límites que están actuantes en nosotros. Tenemos que empezar a ser más conscientes y es bien importante, al ir reconociendo los límites que están actuantes en nosotros, el punto fundamental, muy importante, es entender que ninguno de esos límites tiene que prevalecer. Que aunque ahorita en este momento esos límites ya se han hecho tan solidificados, tan fuertes, que pensamos y creemos que no podemos ir más allá de ellos, que no hay nada que los cambie o los modifique, entender que eso no es cierto. Que la fortaleza que tiene ese límite es la fortaleza que nosotros le hemos dado. Los únicos límites, entre comillas, que tenemos más reales son los correspondientes al estado vibratorio en el cual estamos existiendo en este momento. O sea, hay leyes naturales que rigen este universo que estamos viviendo y experimentando que no podemos cambiar, ¿no? Porque así es, y es la base o la forma de la vida que conocemos. Pero cómo vivimos esos límites, o cómo tenemos ciertas condiciones, sí podemos cambiarlos por completo. De hecho, los límites, por decirlo de alguna forma, que conforman este universo como es, no son tanto ni tienen tanta influencia tan fuerte en nosotros como los límites que nosotros mismos nos estamos poniendo. Como los límites que nosotros mismos hemos marcado y fortalecido pensando y creyendo que la vida así es cuando eso no es verdad y eso no es cierto. Por lo tanto, tenemos que empezar, como digo, reconociendo los límites que están activos en cada uno de nosotros. Y una vez que reconocemos los límites que están activos en cada uno de nosotros, tenemos que preguntarnos si esos límites corresponden a límites naturales, como por ejemplo, que todos los días salga el sol, que vivamos en un planeta y no salgamos de él, por decirlo físicamente, porque hay otras formas de viajar en conciencia y ir a visitar otros lugares y planetas, pero a lo mejor físicamente, pues a lo mejor es distinto, aunque ya hace poquito, hace 2 o 3 días, salió una nave entre comillas, espacial, que nomás iba así como que es más como, bueno, no quiero meter en ese tema, pero es más como una idea que una realidad, porque nada más era como así como que se le dentro de la atmósfera y entró así como que tantito, o sea, no va a ninguna otra parte, no es un gran viaje ni nada, nomás es como más todo el mercadeo que le pone alrededor que lo que realmente están haciendo, pero vamos a pensar que sí, que fueron al espacio y se la pasaron muy bien y vienen de regreso en algún tiempo. Y de alguna forma, bueno, ya estamos saliendo del planeta. Sin embargo, pues tenemos que entender que los límites que estamos hablando son de lo que conforma nuestra vida, ¿no? De lo que vivimos día a día, de quién somos, cómo nos definimos, cómo estamos hechos, cuál es nuestra forma. Y yo creo que esa es la pregunta, ¿cuál es nuestra forma? Ya que dijimos que los límites nos conforman. O sea, los límites nos conforman, no significa los límites nos dan forma. Y nos dan forma, como les digo, contextual. ¿Qué es una forma contextual? La vida que estamos viviendo, la experiencia que estamos experimentando. Esa es la conformación contextual que nos dan las limitaciones. Por lo tanto, las limitaciones, como digo, no son malas. Las limitaciones es algo maravilloso que nos permite experimentar las cosas, experimentar la vida, ya que si no hubiera límites, por ejemplo, ¿cómo reconoceríamos un color de otro? Si no hubiera el límite vibracional entre uno y otro que hace que se manifiesten de formas diferentes. ¿Cómo podríamos reconocer el volumen de un objeto de otro si no hubiera límites entre ellos? ¿Cómo podríamos reconocer la diferencia, a lo mejor, de la viscosidad de algo si no hubiera límites entre ellos? O sea, todas las formas, todas las diferencias son generadas o son dadas para nuestra experiencia por esos límites que representa cada una de las cosas, cada uno de lo que es. O sea, dicen, esto llega hasta aquí para ser lo que representa, para ser lo que es. Y cada cosa forma de esa manera para entonces tener diferenciación o hacer una diferencia en la manifestación que tienen y poderlas experimentar. Entonces, vamos a empezar otra vez. Es muy importante, una vez que ya entendimos lo más posible acerca de las limitaciones, que yo espero que así sea,
Lo que tenemos que hacer es reconocer las limitaciones en nosotros. Por ejemplo, tengo una limitación a lo mejor en hablar en público, tengo una limitación económica hasta cierta cantidad de dinero, tengo una limitación a lo mejor en, no sé, en fuerza, en vitalidad, a lo mejor tengo una limitación en, no sé, en cualquier condición, en tu comportamiento, en tu carácter, cada quien. Entonces, al empezar a reconocer esas limitaciones, ustedes pueden hacer una lista de todas las limitaciones. No hay que pensar si las limitaciones son buenas o son malas, simplemente son limitaciones. Una vez que entendemos todo ese conjunto de limitaciones, esas limitaciones nos dan una forma. Si queremos modificar la forma en la que vivimos, tenemos que modificar las limitaciones que tenemos. Y es un conjunto o una condición directa. Si no modificamos las limitaciones que tenemos, no modificamos la forma que tenemos. Ahora, no se puede modificar la forma más que modificando las limitaciones. Los límites, imagínense, son como el contorno de un dibujo. Entonces, para tú cambiar el dibujo, tienes que cambiar las líneas que generan ese contorno o que dan esa forma. Es igual en nosotros. Si queremos modificar lo que estamos experimentando, tenemos que modificar significativamente las limitaciones que representan lo que estamos experimentando. Pero para poder hacer eso, lo primero que tienen que hacer es reconocer los límites actuantes en cada uno de ustedes y generar una lista. Una vez que hacen eso, podemos empezar a preguntarnos, esos límites que tenemos, ¿quién los puso? ¿Para qué los puso? ¿Cómo están trabajando o funcionando en nuestra vida? Si nos están mermando, si nos están dando un soporte para algo, o sea, ¿qué cualidad tienen en nuestra vida? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Nos impulsan? ¿Nos detienen? ¿Es importante que continúe o que se modifique o que totalmente ya no esté? Y empezamos a ver ese tipo de condiciones. Al irnos preguntando, ya van cambiando las cosas. Ahora, una vez que ya reconocemos todos los cambios que tenemos que hacer, es cuando empezamos a trabajar en nuestras meditaciones, en nuestros ejercicios. Las personas que pertenecen al sistema de Quantic System o salud cuántica tienen herramientas maravillosas para hacer todos los cambios necesarios. No solo para ellos, hasta para ayudarlos a los demás que no tienen acceso a esas herramientas y esas técnicas, formas y maneras tan maravillosas de cambiar la vida. Entonces, si alguien de ustedes también tiene la inquietud de pertenecer a Quantic System, yo creo que pueden preguntar, o a Salud Cuántica, pueden preguntar y a lo mejor también sería un camino importante para ustedes. Pero estas pláticas no solo son para la gente que pertenece al sistema, sino para todos ustedes. Entonces también ustedes, con todo lo que compartimos, con los ejercicios de salud, con los ejercicios de bienestar, pueden empezar a trabajar sus límites. O también, si tienen acceso a un facilitador cercano, el facilitador cercano del sistema de salud cuántica o Quantic System puede ayudarles a modificar sus límites. Recuerden la importancia que al modificar sus límites están modificando su forma. ¿Están modificando su forma de qué? Su forma de vivir, su estilo de vida, la manera en que ustedes experimentan la vida. Por lo tanto, si no identificamos esas barreras, esos límites, vamos a continuar viviendo de la misma manera. Incluso la tendencia, si no hacemos nada conscientemente, es que fortalezcamos los límites que ya están actuantes y que incluso al fortalecerlos nos supeditemos más a ellos, estemos atrapados más en ellos, haciendo que la vida se solidifique más de acuerdo a eso cuando no tendría que haber sido así. Entonces, ¿queremos una vida más libre? ¿Queremos vivir en mayor libertad? ¿Queremos vivir con una mejor oportunidad? Pues para todo ello tenemos entonces que permitir que las cosas sean diferentes. Tenemos que de alguna manera, de alguna forma, entender que tenemos que empezar a vivir libres totalmente, absolutamente libres en todos los aspectos de nuestra vida. Y para ello es reconocer los límites actuantes, reconocer lo que ya está activo y que es lo que hace que la vida sea como es para cada quien. Porque acuérdense lo que les dije, la forma no es igual para todos. Como cada quien tiene límites diferentes, entiende y vive sus límites de forma distinta, pues la forma que cada quien representa dentro de la diversidad de la naturaleza, pues es totalmente diferente unos que otros. Podría haber similitudes en muchas cosas, pero las similitudes no generan una igualdad. Entonces sí puede haber similitudes, pero las cosas
son realmente similares, por más que se parezcan, más no iguales. De acuerdo a ello, yo creo que durante esta semana reconocer los límites y empezarlos a trabajar sería un buen trabajo, sería una buena oportunidad, sería, yo creo, pues una condición de empezar a tomar una guía o empezar a tomar un rumbo mejor en nuestra vida. Ahora, una cosa muy importante, que el estar reconociendo los límites no haga o no permitamos que los límites se fortalezcan más. No reconozcan los límites, acuérdense, como limitaciones verdaderas. Tienen que reconocer los límites simplemente como algo que está activo, pero que está toda la posibilidad, toda la oportunidad de modificarlo o cambiarlo. Los únicos límites, como les digo, que tienen que prevalecer o van a prevalecer es si el sol sale cada día. O sea, no vamos a pensar, yo no quiero que el sol salga cada día, o no quiero que haya estaciones, o no quiero que la tierra gire. Pues son las cosas que no nos corresponde para nada entrometernos. Sí nos afectan, sí nos influyen, pero no de una manera importante en el sentido de lo que queremos vivir cada quien. Entonces, vayamos a los límites, como les digo, reales, que están actuando en nuestra vida y que le dan forma a nuestra vida. Reconozcamos si son límites, como les digo, naturales, que no vamos a poder modificar o que no es importante modificar, y enfoquémonos en aquellos límites que sí podemos modificar y cambiar. Ya les dije, pues van a preguntar cómo, con meditaciones, introspecciones como las que compartimos. Los jueves con los ejercicios de salud, de bienestar, pueden trabajar sobre esas limitaciones, o también pertenecer al sistema de salud cuántica o Quantic System, o tener acceso al menos a un facilitador que les ayude a poder modificar todos esos límites o todas esas condiciones que hoy les dan forma a su vida, y que el modificarlas va a cambiar significativamente la forma en que cada uno de ustedes está experimentando y viviendo la vida. Con todo esto, yo creo que lo más importante es entender y saber que la vida no la tenemos que seguir viviendo como la vivimos, que tenemos más opciones, que tenemos más oportunidad de elegir, que definitivamente ya no tenemos que sobrevivir, sino empezar a vivir más consciente y claramente. Se van a dar cuenta que la mayoría de las limitaciones, si las trabajamos con las oportunidades, con las herramientas que tenemos, no tienen por qué estar ahí, no van a prevalecer, no van a estar. Me encantaría poder hacer un ejemplo con ustedes, pero en ese tipo de conexión no puedo hacer un ejemplo, pero se podrían dar cuenta cómo con las capacidades que Dios nos ha dado, es increíble cómo podemos modificar, cambiar, quitar todas esas condiciones, todas esas barreras, todas esas limitaciones que cualquiera de ustedes puede tener, y que ha hecho que su vida sea como es y que no lleguen a lo que podrían llegar a ser, a vivir libremente y plenamente, con una conciencia mayor y una mejor oportunidad de vida en todos los aspectos. Pero el primer paso ya lo estamos haciendo. Reconozcan conscientemente sus límites, apúntenlos, no le den más fuerza a sus límites, y busquemos la manera, la forma, ya sea con los ejercicios que estamos compartiendo y también con la oportunidad activa de encontrar la ayuda necesaria con lo que tenemos también como herramientas y técnicas para que la transformación de su vida se dé de forma consistente y total.